le informamos, el presidente Trump juramentó hoy a Markwayne Mullin como el nuevo secretario de Seguridad Nacional en sustitución de Kristi Noem. Para analizar todo esto, le damos la bienvenida a nuestros analistas, Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos, compañeros. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Qué retos enfrenta Mullin como secretario de Seguridad Nacional? Bueno, primero que le aprueben su presupuesto, ¿verdad? Pero parece que hay un avance en ese renglón, ¿verdad? Aparentemente la Casa Blanca está dispuesto a, lo que está ofreciendo es que se financie todo el departamento, excepto ICE. ICE tiene dinero que se ha aprobado y en el One Big Beautiful Bill, y después tratar de pasar otro proyecto de reconciliación y conseguirle más dinero a ICE. O sea que pudiera haber una resolución. Pero bueno, aparte de eso, los retos que tiene es continuar con esta política de remoción de criminales, ¿verdad? Él lo dijo en las audiencias, que él quiere que ICE se convierta en un servicio de transportación, o sea, que le entreguen los criminales y ellos se los llevan. Pero realmente lo que estamos viendo es un cambio de enfoque, en realmente operativos enfocados en criminales, personas que tienen convicciones, que se les ha radicado cargos, que han cometido delitos violentos o serios. Ese es el enfoque y eso fue lo que dijo en la audiencia. O sea, que tiene ese reto de ser disciplinado y mantenerse enfocado en eso, ¿no? Y por otra parte, también el reto de asegurarnos de que no suceda un acto terrorista, ¿verdad? Debido a todas las personas que dejó Biden entrar y a raíz de lo que está sucediendo en Irán, pues no queremos que alguien, algún grupo vinculado a Irán o algún tipo de lobo solitario trate de cometer un acto terrorista. O sea que el secretario de Homeland Security siempre tiene grandes retos, ¿verdad? Porque Claro. es garantizar que no suceda una tragedia. Pero es una persona, fue un tremendo congresista, un tremendo senador, un tipo que habla claro, muy articulado, y yo creo que va a ser muy transparente. Y junto a Tom Homan van a hacer un tremendo trabajo. Claro, justo durante su juramentación, él dijo que sin importar si un estado era rojo o azul, su trabajo era garantizar la seguridad de todos los estadounidenses y que nadie lo iba a hacer mejor que él. Vanessa, hablando precisamente del cierre temporal del gobierno, esto está teniendo efectos muy importantes en los aeropuertos del país. ¿Qué tan lejos estamos de que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo para poder reabrir el gobierno? Pues yo creo que en las próximas horas vamos a saber. Ayer en la noche un grupo de congresistas republicanos se reunió en la Casa Blanca con el presidente Trump. Los que estuvieron reunidos salieron optimistas, diciendo que con este acuerdo que mencionaba Alfonso, que ya dio los detalles Alfonso, pues van a conseguir pasar pasar este capítulo, pasar esta hoja y poder acabar con este cierre parcial del Departamento de Homeland Security. Sin embargo, pues para mí sí es que es notorio que el liderazgo demócrata sigue con digamos que discurso bien combativo. Ayer nomás en la noche vimos a Schumer decir que todo, gritando que era culpa de los republicanos, que si el presidente hubiera querido no le hubiera cancelado la reunión que tenía ayer con él, que si quieren lo hagan ya mismo, pero entonces que los republicanos son los que tienen que ceder. Pero vamos a ver si efectivamente este acuerdo logra que esto termine, y yo creo que sí es una esperanza, pero pues veremos en las próximas horas. Bueno, por supuesto que todo el mundo quiere que esto termine, es en el mejor interés de la seguridad nacional. En ese sentido, Orlando, ¿qué te parece este nuevo enfoque bajo el liderazgo ahora del senador Mullin, ahora director del Departamento de Seguridad Nacional, en donde dice lo que parafraseaba Alfonso, de que realmente quisiera que se convirtieran como en una transportación de delincuentes, que sean entregados a ello? Esto implicaría eliminar básicamente las entidades y las ciudades santuario. Acabamos de ver un caso muy trágico en Chicago, en donde una vez más una estudiante fue asesinada por un inmigrante indocumentado que entró ilegalmente bajo la administración Biden, que la asesinó sin razón alguna. Bueno, obviamente nada es razón para asesinar a alguien, pero ni siquiera la conocía. Otra víctima más, como Laken Riley, como tantas otras jovencitas. ¿Crees que se va a lograr este tipo de cooperación entre las ciudades santuario, las ciudades demócratas que tienen política santuario bajo el nuevo liderazgo de Mullin?
Sin duda, parte del propósito es romper con ese status quo de ciudades santuarios que realmente se han convertido al final en bastión de impunidad. Vemos los casos son recurrentes. Aquellas ciudades que protegen la inmigración ilegal, dándole un trato preferencial, pues terminan de alguna manera generando delincuentes, o generando que muchos se cobijen bajo estas políticas precisamente para lograr evadir la justicia. Y una de las tareas de Mullin es subvertir eso, desmontar esa estructura de impunidad que se ha impuesto en las ciudades demócratas y avanzar con la agenda de deportación de inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos y de obviamente de asegurar la frontera y la entrada al país para evitar que más inmigrantes ilegales continúen entrando. El desafío es grande porque la política de inmigración pues ha sido la punta de lanza de la administración Trump. En campaña fue la gran promesa electoral y es sin duda alguna lo que reclaman la mayoría de los electores. Eso, aunado al tema económico, se ha convertido en el gran punto álgido de la administración, que si lleva bien y adelante su política migratoria, eso también lo pone, como sucedió bajo el Departamento de Seguridad Nacional dirigido por Noem, que es en conflicto con los demócratas. Yo creo que en parte la tarea de Mullin es avanzar la agenda, pero hacerlo de una manera más sensible que evite esas circunstancias que son realmente regalos comunicacionales para la izquierda. En ese sentido, Alfonso, hemos visto cómo ha habido manifestaciones, hubo manifestaciones en su momento, por ejemplo, para Kilmar Abrego García, casos así, pero ahora que se da este otro asesinato de Sheridan Gorman, de 18 años, una jovencita con toda una vida por delante, que acababa de empezar a estudiar en Loyola University, estaba caminando con un grupo de amigos cerca de Toby Prince Beach, cuando este sujeto llega enmascarado y le dispara en la cabeza. Este sujeto que ingresó bajo la administración Biden ilegalmente, que además fue detenido por robo en Chicago y fue puesto en libertad por esas autoridades debido a las políticas santuario. Si no hubiesen tenido esas políticas y hubiesen estado cooperando con las autoridades de ICE, simplemente hubieran llamado a ICE al momento en el que este sujeto cometió un delito, lo hubieran deportado y esta jovencita seguiría con su vida y esta familia no estaría pasando el dolor que está pasando. ¿Cuánto más tiene que pasar para que los demócratas entiendan la gravedad de sus políticas y el dolor que le están causando a familias estadounidenses? Inconcebible. Ellos siempre, los demócratas, se alinean con los criminales. Todas estas manifestaciones por Abrego García, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? Yo creo que han llorado más por Punch que por esta persona. O sea, es que eso es, o sea, no hay un interés por preocuparse, por demostrar una empatía con los ciudadanos americanos. Es impensable. Es más, cada vez que uno levanta el tema de los ciudadanos americanos que han muerto a manos de inmigrantes ilegales, lo primero que dicen es que las estadísticas demuestran que los inmigrantes ilegales cometen muy pocos crímenes. Bueno, primero que nada, las estadísticas no son buenas, porque en muchísimos lugares, cuando detienen a un inmigrante ilegal, no chequean el estatus legal de la persona, si es ciudadano o no. O sea que no sabemos realmente cuántos delitos cometen los inmigrantes ilegales. Y aunque fueran menos, son delitos muy serios, ¿verdad? Estas son personas que no deberían estar aquí, o sea que no las podemos minimizar. Entonces yo creo que el número de delitos que cometen los inmigrantes ilegales no es bajo, es considerable y son delitos muy graves y muy violentos. Sin embargo, ellos no dicen absolutamente nada, se callan. Entonces yo creo que es hora de señalarlos, ¿no? Y decir que francamente están más preocupados por los criminales que por la ciudadanía americana. Y no solamente es los demócratas, sino de acuerdo al Media Research Center, algunos medios de comunicación como ABC, CBS y NBC le han dado 0 minutos a la cobertura de esta tragedia.
terrible, es incomprensible. Es como si el dolor de estas familias debiese ignorarse por completo porque hay que poner por encima una Bueno, agenda es que lo política. quieren esconder porque les daña su narrativa de que los inmigrantes ilegales son personas inocentes, ¿verdad? Que son unos poquitos nada más que cometen delitos, ¿verdad? Y eso no es verdad. Y en este caso estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de políticas, Santuario. Simple y sencillamente cuando un inmigrante, independientemente de su estatus, pero cuando un inmigrante es detenido por algún delito, en realidad, si cometes un delito, estás violando el beneficio, el privilegio, como lo ha dicho el secretario de Estado, Marco Rubio, de estar en los Estados Unidos bajo cualquier estatus. Aún teniendo un estatus de inmigrante legal, no deberías de estar rompiendo las leyes, no deberías de estar cometiendo delitos en este país. De verdad esto es terrible. Creo que incluso se evitarían muchas escenas como las que hemos visto anteriormente si hubiese esta cooperación en donde simple y sencillamente los esfuerzos de ICE pudieran dirigirse a que les pasaran a todos estos delincuentes y fueran expulsados del país antes de que cometiesen delitos más graves. Vanessa, ¿cómo lo ves y cómo ves la poca cobertura que se le dan a casos como el de esta jovencita? Pues yo veo unos medios en general que se hacen los cuidadosos cuando la noticia no les conviene. En muchos casos, yo he escuchado a periodistas cuando les preguntan por qué no cubren este tipo de cosas, dicen, bueno, porque todavía no están los datos necesarios, porque todavía no está la información confirmada. Y es impresionante porque cuando pasa del otro lado, cuando ocurre algo del otro lado, es que no tardan sino segundos en cubrir la noticia a su manera y hacer todo un escándalo. Y es muy triste porque yo creo que estos casos a cualquiera le deberían mover el corazón, a cualquiera debería mover el corazón al punto en el que se pregunte si está ejerciendo bien su profesión. Yo entiendo que para un periodista puede ser difícil enfrentarse al editor, pero creo que estas personas que trabajan en estos medios, yo creo que debe haber, y yo he conversado con algunos periodistas que me dicen, hay veces en los que no estamos de acuerdo con lo que nos pone el editor, pero pues no podemos meternos en problemas. Pero yo creo que hay casos en los que es necesario hablar y en los que es necesario mostrar las cosas. Yo creo que un Claro. medio que en este caso no diga nada, es muy triste ver esa situación. Por supuesto. En contraparte, por ejemplo, hay una historia que ha acaparado de nueva cuenta los titulares de NBC y de su filial en español, que es Telemundo, y de otros medios de comunicación en general, y es el arresto de una madre de familia en un aeropuerto de San Francisco, ¿verdad?, para ser deportada junto con su hija. Es triste, son imágenes tristes y dramáticas. Sin embargo, ICE está cumpliendo una orden final de deportación que esta mujer lamentablemente tenía. Y esa noticia ha acaparado los titulares de la mayoría de los medios de comunicación. ¿Qué te parece esto, Orlando? Esto, de hecho, ICE confirmó que esto fue antes del despliegue de ICE para ayudar a las labores de TSA en los aeropuertos. Esto se da antes de ese despliegue. ¿Qué te parece esto y esta doble estándar de alguna manera de darle tanta cobertura y atención al caso de una señora con una orden final de deportación y dejar de lado completamente el dolor de esta familia que perdió a su hija a manos de alguien que no debería estar en el país? Hay que recordar que la mayoría de estos medios tienen una agenda clara, que no tiene que ver con la defensa de los migrantes o de la dignidad de las personas, sino con denunciar y hacerle daño a la administración Trump. En el fondo, lo que los determina a todos estos medios de comunicación es ser un antitrumpismo fanático, ideológico, que evita que puedan, por ejemplo, reconocer que hay historias que son verdaderamente dramáticas y que obviamente su causa tiene que ver con un problema que el presidente Trump está tratando de corregir. Es vergonzoso porque al final es muy injusto. No, en vez de defender la dignidad de las personas, lo que hace es menospreciarla, porque cuando omites una historia como este dramático asesinato, lo que estás haciendo es precisamente ocultar la realidad del país y obviar esa dignidad Claro, que fue a la que le fue arrebatada la vida. Entonces, claro. es parte de la hipocresía que siempre hemos sabido, de ese doble moral, ese doble rasero con el que los medios de comunicación tratan la política,
que los hace muy responsables de muchos de los dramas que atraviesa Estados Unidos. Por supuesto, la peor pesadilla de una familia, enviar a tu hija a la universidad y que un sujeto le dispare en la cabeza y termine con su vida. Terrible lo que está pasando a la familia de Sheridan Gorman. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más del panel de voces. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Irán sigue siendo la principal preocupación mundial, no solo por sus implicaciones de seguridad, sino también por los efectos económicos globales. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. El día de hoy, el presidente Donald Trump confirmó que él mismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, y J.D. Vance, el vicepresidente, están liderando las negociaciones y las pláticas con Irán. ¿Estamos realmente cercanos al fin de la guerra, Alfonso? No, yo honestamente lo espero, porque creo que está teniendo un impacto en la economía. El presidente sí ha indicado de que esto está por terminarse por las conversaciones que se están llevando a cabo, pues ahora van a involucrar al vicepresidente. O sea que yo honestamente espero que esto se termine. Yo creo que la mayoría de los objetivos de la misión se han logrado, que es debilitar este régimen lo más posible. Y yo creo que ya es hora de ir terminando esta operación. Me parece que esto es una cuestión me parecería de par de semanas o quizás menos. Por supuesto. Ahora, vimos también que el canciller de China le dijo a Irán que debe negociar para el fin de la guerra. ¿Qué significa esta recomendación por parte de China, Orlando? Bueno, creo que pues esto se está volviendo un problema para gran parte del mundo, ¿no? Yo creo que a China no le conviene que esto también continúe. Obviamente tampoco está dispuesto el régimen chino a asistir al régimen iraní, pero pues está buscando destrabar la situación y que esto deje de tener un impacto que lo está teniendo decisivo en pues los precios del petróleo, la producción y el tráfico en general del petróleo. China pues se veía beneficiada importantemente de la colaboración de Irán en el tema energético. Esto lo está afectando particularmente a China y yo creo que la urgencia en todo sentido es económica y tiene que ver con la energía. Pero el presidente Trump ha dejado claro que esto tiene un fin que es ulterior, que es a largo plazo, que es garantizar la estabilidad en el Medio Oriente. Es claro que el presidente Trump está priorizando de alguna manera el reacomodo del mundo a los intereses de Estados Unidos sobre sus intereses particulares o electorales. Él sabe que muchas de estas políticas ponen en riesgo, por ejemplo, aparte de la base o gente que pudiera apoyar a la administración, pero en el fondo yo creo que el ánimo es de realmente cambiar el mundo y dejar un legado mejor. El presidente no va a apuntar a otra elección. Yo creo que todos en el gabinete aspiran a que una vez entregue el gobierno, pues dejen un mundo mucho mejor, mucho más seguro y mucho más libre. Y yo creo que esa voluntad se impone incluso sobre el tema económico, ¿no? Claro, y sobre todo el tema económico, que es un tema crucial de cara a las elecciones de medio término. Como tú lo dices, el presidente sabe el riesgo que esto tiene y ha decidido tomar ese rumbo porque quiere dejar algo no solamente más seguro para Estados Unidos, sino para todo Occidente. En ese sentido, y hablando del punto en el que esto se encuentra también, Arabia Saudita le permitió ya a Estados Unidos el uso de la base aérea Rey Fahd. Incluso también el príncipe heredero Mohammed bin Salman evalúa una participación más directa en caso de ser necesario. Estos aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico están aumentando su implicación en esta guerra con Irán para que termine. Vanessa, por otra parte, los expertos hablan del impacto inflacionario que es inminente e inevitable. Dicen, ¿cómo lo ves tú?
Pues es que todo se mueve, por ejemplo, con la gasolina, ¿no? Cualquier cosa tiene que ser transportada y pues eso, para empezar, ya encarece los precios de prácticamente todo. eh, los alimentos, cualquier cosa tiene que ser transportada en el proceso de producción. Ahora bien, yo no sé qué es lo que está haciendo el presidente Trump porque creo que estamos en un momento bastante confuso. Él acaba de decir en la rueda de prensa que estaba teniendo después de la confirmación de la juramentación del secretario Mullin, que con la persona o con el grupo de personas con las que está negociando le han dado un regalo muy grande y que eso muestra el poder que tienen. Y cuando le preguntaron que qué regalo era, él dijo que tenía que ver con petróleo y con gas. No sabemos. Escuché a un experto decir que de pronto se va a solucionar lo del estrecho de Hormuz. Y el presidente pues ha dicho, por ejemplo, que se puede soltar o que se puede liberar petróleo o poner sobre el mercado, en el mercado petróleo de la reserva y ha dado otro tipo de opciones. Entonces, yo creo que se puede manejar de alguna forma y siempre todo es de perspectivas, porque es cierto que la gasolina ha subido alrededor del 20, un poquito más por ciento desde que empezó esto. Pero si uno mira ese número en realidad es lo mismo que si yo saco el promedio de a lo que estuvo la gasolina durante la administración Biden. Es decir, obviamente la gente está enojada porque le ha subido la gasolina y supongo que para muchas personas no es cómodo esto, pero si lo comparamos con la administración Biden, tampoco es que sea una gran diferencia. Claro. Entonces, creo que aquí hay varias opciones sobre la mesa que ha puesto el presidente y esperemos que las cosas se desarrollen de la mejor manera posible. Por supuesto, y que todavía De hecho, bajo la administración Biden llegó a estar todavía más alta. Así es. En un punto Bueno, llegó a estar más alta, $5. Exacto, pero si sacas el promedio es como en lo que está ahora, entonces. Claro, claro. Y bueno, todavía tenemos tiempo, por supuesto. Yo creo que lo hemos discutido aquí varias veces, ¿no? Pagamos tanto en precios de y no solamente en precios de la gasolina, la inflación en los alimentos, en muchas otras artículos de primera necesidad, fueron tan caros bajo la administración Biden que ni cerca estamos ahí. Sin embargo, por supuesto, a veces a la gente eso se le olvida y es importante en un año electoral como este que la economía mejore. Pero bueno, vámonos a nuestro siguiente tema que acapara titulares. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro salió el lunes de terapia intensiva luego de haber sido hospitalizado por una bronconeumonía. Su situación sigue siendo bastante delicada. Hoy finalmente un juez autorizó prisión domiciliaria temporal a Bolsonaro para continuar su sentencia de 27 años. Alfonso, incluso la fiscalía que lo acusa, bueno, viendo el estado de salud de Bolsonaro, pidió que el exmandatario sea trasladado a su casa y que no regrese a la cárcel. Aún así, no se le ha liberado por completo, aún así hay prohibiciones, como por ejemplo, al menos su hijo Eduardo Bolsonaro no puede tener ningún tipo de comunicación con él, ni siquiera por teléfono. ¿Hasta dónde crees que puede llegar la persecución en contra de la familia Bolsonaro en Brasil? Brasil es algo muy curioso, ¿no? Es una especie de régimen autoritario controlado por el presidente, pero sobre todo por el Tribunal Supremo. O sea, se usa el Tribunal Supremo para darle visos de constitucionalidad y legalidad a los abusos del gobierno. Y eso es lo que la izquierda hace, trata de cooptar los tribunales para entonces imponer arbitrariamente, antidemocráticamente, medidas y decir, bueno, esto fue el tribunal el que lo hizo, no fue el presidente, pero son acciones totalmente en contra de derecho. Y no olvidemos, esto es lo que querían hacer con Donald Trump aquí en Estados Unidos, pues Jair Bolsonaro es la víctima de la izquierda que ha cooptado el tribunal, que lo está tratando de una manera inhumana. Y bueno, por lo menos va a estar en su casa, ¿verdad? Pero le quedan 27 años en prisión. Yo espero que en las próximas elecciones, que son próximamente, su hijo Flavio prevalezca y entonces se pueda llevar a una revisión de este caso y que lo puedan soltar, porque él ha sido penalizado por razones puramente políticas. Pero esto es lo que hace la izquierda. Es realmente preocupante y como digo, lo interesante es que no es meramente el presidente, es que utiliza la judicatura que ellos han cooptado para darle impresión de legalidad cuando realmente están actuando en contra de la ley
y en contra de la democracia del país. Pero varios miembros de ese tribunal que fueron designados precisamente por Lula da Silva previamente, ¿no? De alguna manera siempre leales a él. Ahora, en ese sentido, Orlando, este es un caso que indigna, es un caso muy triste, además, ver lo que ha sucedido con la familia Bolsonaro, cuando se le acusa al expresidente Jair Bolsonaro de un supuesto golpe de Estado, cuando él ni siquiera estaba en Brasil en ese momento. Tengo entendido que se encontraba en Estados Unidos, en un viaje en Estados Unidos. Luego se hace todo este juicio, se le da esta sentencia de 27 años y prácticamente hace unos días estuvo a punto de morir, de no haber llegado a tiempo a los médicos que lo atendieron y lograron estabilizarlo y salvarle la vida. ¿Cuándo va a parar esta violación a los derechos humanos y esta persecución en Brasil? Lo que hay contra Bolsonaro es completamente obsceno, ¿no? Es una persecución opresiva que da cuenta del carácter autoritario del régimen del presidente Lula da Silva. Es una vergüenza, es una retaliación, sin duda alguna, por lo que hizo Bolsonaro, por la presidencia que tuvo, que le quitó tanto poder y tanto espacio a la izquierda. Y también es una forma de vengarse porque la justicia en su momento, yo creo que apegada al derecho, actuó en contra del propio Lula da Silva por los casos de corrupción en lo que todos sabemos que estuvo involucrado. Ahora están tratando de revertir eso, instrumentalizando esa justicia y utilizándola como un método de persecución y de hostigamiento. Es una vergüenza. Yo creo que la única forma de que cambie eso es que haya realmente un cambio político en el país. Por eso es tan fundamental que se imponga el hijo de Jair Bolsonaro, Flavio, en las próximas elecciones. Entiendo que las expectativas son favorables. Flavio Bolsonaro ha tenido un crecimiento importante en las encuestas. Es un político respetado, serio, y yo creo que va a permitir que Brasil se pueda nuevamente encauzar. Al final es una nación importante, es una nación muy poderosa en el hemisferio, y es importante que ese país esté alineado con los intereses, los valores de la región, ¿no? Más allá de estar alineado con Estados Unidos, que está alineado con la libertad individual, el respeto por el derecho, la dignidad de las personas y la igualdad ante la ley, que es algo que se perdió por completo en Brasil. Por supuesto. Vanessa, ¿qué tan factible ves que Brasil gire a la derecha? Como lo menciona Orlando, Brasil es un país sumamente importante, miembro del G20, importante en la región, que de alguna manera bajo este gobierno desafortunadamente pues se ha separado mucho de los valores, incluso de los valores de la libertad, de los valores que abraza, por ejemplo, Estados Unidos. La relación con el gobierno de Estados Unidos tampoco ha sido buena y bueno, se ha dado esta persecución. ¿Qué tan factible ves un triunfo de Flavio Bolsonaro en las próximas elecciones de octubre? Yo creo que va a depender de muchas cosas, de cómo se vigilen las elecciones, de que se aseguren que no haya fraude, pero también el sistema de justicia en Brasil está casi que pues en una gran medida tomado por la izquierda y está el miedo siempre sobre la mesa que incluso así ganara Flavio Bolsonaro pudiera suceder algo con una justicia que ha mostrado que está, como digo, tomada por la izquierda. Entonces son muchos retos, sin embargo, esa es una familia que tiene muy claro lo que enfrenta y aún así siguen adelante. Yo recuerdo alguna vez escuchar al hijo de Bolsonaro, ¿Eduardo decir, o Flavio? Eduardo Bolsonaro decir que ellos sabían que las opciones de su padre eran muy difíciles cuando empezó el caso y que lo terminaba en la cárcel o terminaba muerto o lo reelegían. Esas eran las tres opciones y él decidió, Bolsonaro, quedarse para la elección y bueno, perdió y ahora miren lo que está enfrentando, pero es una familia que tiene muy claro lo que enfrenta y está dispuesta a correr los riesgos. Así es, de verdad ha sido un caso sumamente terrible. Lo bueno es que hay esperanza y por supuesto vamos a seguir muy de cerca lo que suceda en Brasil. Compañeros, se nos terminó el tiempo. Como siempre, un gustazo tenerlos en el panel de Voz News. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a ustedes por su confianza en Voz News. Tómese un minuto, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase, active las notificaciones y comparta nuestro contenido. De esta manera nos ayuda a seguir creciendo. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.